Vamos a ver ahora la cesión de deudas. La cesión de deudas consiste en lo contrario que acabamos de estudiar. Consiste en que una persona sustituya a otra en su calidad de deudor. Es decir, ya no te va a pagar Miguel, ahora te va a pagar Luis. Esa es la cesión de deudas. Es necesario el consentimiento, aquí sí, el consentimiento del acreedor expreso o tácito. Aquí sí requerimos el consentimiento del acreedor. En la cesión de derechos no, porque decíamos, no importa a quién le pagues, tú debes. Por eso no se te va a pedir tu consentimiento para ceder este derecho, solamente se te va a notificar. En cambio aquí en la cesión de deudas, sí requerimos el consentimiento del acreedor para que ya el deudor originario se le quite ese carácter, para que el deudor originario pueda transmitir su deuda a otra persona. ¿Y por qué aquí sí requerimos el consentimiento del acreedor? Porque no es lo mismo que me deba a una persona a la que conozco, que sé que es solvente, que sé que paga, a otra persona. Primero tengo que evaluar a esa persona, saber quién es, si la conozco, si es solvente, si es cumplidora, porque de otro modo, si me conviene, acepto la cesión, pero si no, entonces el deudor originario es el que va a continuar siendo mi deudor. Aquí sí requerimos el consentimiento. Bueno, ahora bien, nos dice, es necesario el consentimiento del acreedor expreso o tácito. Se presume que el acreedor acepta tácitamente la sustitución cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como pago de réditos, es decir, intereses, pagos parciales, siempre que lo haga a nombre propio y no del deudor primitivo. ¿Sí? Es decir, Luis era mi deudor original, pero me avisa de el cambio de deudor y que ahora me va a pagar Pablo. Y viene Pablo y me hace pagos parciales o me hace pago de intereses, pero en nombre propio, no a nombre de Luis. Entonces ahí hay un consentimiento tácito por parte del acreedor. ¿Verdad? Se entiende que aceptó la cesión de deudas, puesto que está permitiendo que Pablo esté realizando esos pagos en su propio nombre. Luego aquí, el acreedor que exonera al antiguo deudor aceptando otro en su lugar, no puede repetir contra el primero si el nuevo se encuentra insolvente, salvo convenio en contrario. Es decir, cuando Luis vino y me avisó que iba a hacer una cesión de deudas y que ahora mi nuevo deudor iba a ser Pablo y me pidió mi consentimiento y yo lo doy y después resulta que Pablo no es solvente, yo no puedo irme en contra de Luis, porque para eso se requiere mi consentimiento para hacer la cesión de deudas. Y en ese tiempo, en ese intervalo de tiempo que existe entre la notificación que me hace Luis para ver si yo acepto o no, yo puedo investigar si Pablo, es decir, el que pudiera ser mi nuevo deudor, es una persona solvente, si está en una mejor posición que Luis, si es una persona cumplidora, si me conviene esa cesión, porque si no, estoy en todo mi derecho de negarme. Pero si ya la aceptaste y resulta que después Pablo es una persona insolvente, eso ya no le puede afectar a Luis, a menos que el acreedor se haya protegido y haya establecido al momento de dar su consentimiento, en el documento en el que se da el consentimiento de la cesión de deudas, que en caso de resultar Pablo insolvente, entonces se pudiera ir en contra de Luis. Ahí sí, pero papelito habla. Hay que ponerlo a través de una cláusula para que se pueda dar esto. Si no, al momento en que el acreedor acepta la cesión de deudas, está liberando al antiguo deudor. Cuando el deudor y el que pretenda sustituirlo fijan un plazo al acreedor para que manifieste su conformidad con la sustitución, es decir, por ejemplo, le damos un mes para que acepte si se da esta cesión de deudas o no.
Pasado ese plazo, sin que el acreedor haya hecho conocer su determinación, se presume que rehúsa, es decir, que rechaza la cesión de deudas. Y entonces Luis seguirá siendo su deudor. Esto es lo que se conoce en la doctrina como negativa ficta. Si tú acreedor no mencionas nada durante ese mes que se te concedió de plazo, entonces se entiende que rechazas la cesión de deudas. El deudor sustituto queda obligado en los términos en que lo estaba el deudor primitivo. Es decir, Pablo, el nuevo deudor, queda obligado en los mismos términos en que lo estaba Luis. Pero cuando un tercero ha constituido fianza, prenda o hipoteca para garantizar la deuda, estas garantías cesan con la sustitución del deudor a menos que el tercero consienta en que continúen. Vamos a poner un ejemplo. El acreedor le prestó la cantidad de 8,000 pesos a Luis. Para prestarle esa cantidad, requirió o un fiador o que un tercero constituyera, porque Luis carecía de bienes, algo de su propiedad en prenda o en hipoteca. En el caso de la prenda, un bien mueble; en el caso de la hipoteca, un bien inmueble. Pero resulta que se hace la transmisión, la cesión de las deudas. Ya Luis no va a ser el deudor, ahora va a ser Pablo. Cuando eso sucede, automáticamente cesan la fianza, la prenda o la hipoteca que hayan constituido un tercero. ¿Por qué? Porque acuérdense que la fianza es un contrato por virtud del cual el fiador paga por el deudor si éste no lo hace. Cuando nosotros somos fiadores de personas a las que les tenemos confianza, regularmente o familiares, amigos, etc. Y esa confianza fue para Luis. Lo mismo en la prenda y en la hipoteca que constituyó un tercero. Esa confianza fue para Luis. Pero si ya Luis va a dejar de ser deudor, no tienen por qué seguir soportando o garantizando a Pablo. Por eso, a menos que el tercero consienta en que continúen y soporten también ahora la deuda de Pablo, continuarán. Pero si no, cesarán. Ahora bien, el deudor sustituto puede oponer al acreedor las excepciones que se originen de la naturaleza de la deuda y las que le sean personales, pero no puede oponer las que sean personales del deudor primitivo. Es decir, Pablo podrá oponerle al acreedor todas las excepciones que se originen de la naturaleza de la deuda, o puede ser la prescripción: ya prescribió, vienes y me cobras cuando ya no tienes derecho conforme a la ley porque ya transcurrió el término para que me pudieras cobrar. Esa sería una excepción que se origine de la naturaleza de la deuda. Y las que sean personales, por ejemplo, si Pablo es respecto del acreedor también a su vez acreedor por otra deuda, pues puede oponerle excepciones personales, o si le hizo un pago parcial, ese sería una excepción personal también para con el acreedor, como que ya te hice un pago de 1,000 pesos y no me lo estás reconociendo y me estás cobrando 10,000 pesos cuando lo que en realidad te debo son 9,000 pesos. Esa sería una excepción personal de Pablo respecto del acreedor. Lo que no puede oponer Pablo son excepciones personales que le corresponderían a Luis. Cuando se declare nula la sustitución del deudor, la antigua deuda renace con todos sus accesorios, pero con la reserva de derechos que pertenecen a tercero de buena fe.